Ok, bueno, hemos oído lo lindo que suena una clínica, pues, con la mayor cantidad de posibilidades para los pacientes a nivel nacional, pero, pues, desgraciadamente, como menciona Mara, no todo es miel sobre hojuelas y entonces pasan a adultos y desgraciadamente a veces no llegan a los sitios adecuados en donde la gente conoce bien el tratamiento de hemofilia, puede seguir el manejo que tenía el paciente, etcétera, y además, ¿se acuerdan de la gráfica que poníamos en donde pues la expectancia de vida es ahora pues igual a una persona normal de prácticamente entre 70 y 80 años? Y entonces se van acumulando los pacientes, se van disminuyendo los recursos y fíjense bien aquí cómo ha cambiado la calidad de vida en una persona con hemofilia. Si hablamos genéricamente en países, primero en 1960 a nivel mundial, el promedio de vida era menor a 20 años, había mucha discapacidad desde la niñez con severas lesiones y su vida era dolor constante con oportunidades obviamente muy limitadas. En 2019, si vamos a los países, especialmente Europa Occidental, Japón, etcétera, pues la vida es igual que aquí, también aquí logran vivir ya más de 70 años, pues los tratamientos también están libres de patógenos adquiridos por hemoderivados, incluso en los biológicos, también ya en las generaciones de los factores recombinantes, se ha de contaminación, pero desgraciadamente, diferente a lo que pasa en los países que comentábamos, que no conocen la enfermedad articular, especialmente en menores de 15 años y sin inhibidores, pues aquí en México sí, ¿no? Entonces, me das la siguiente, por favor, Mara. Entonces, específicamente, específicamente podemos hablar de muchos retos que tenemos. Primero, la transición. Venimos con un paciente pediátrico que va a pasar a los adultos entre los 16 y 18 años, más o menos, donde se va a sentir totalmente desprotegido porque, pues, desgraciadamente, muy pocos lugares tienen una clínica de hemofilia para adultos que no tienen la misma condición que las pediátricas. Se trata de tener el manejo multidisciplinario, que es mucho más difícil para los adultos, y entonces en esta población adulta, creciente además, vamos a encontrar retos propios de la hemofilia, que obviamente lo más importante va a ser la artropatía. Los pacientes van a tener daño articular en más de 3 hasta 6 articulaciones, si no es que más. Obviamente van a estar discapacitados, utilizan bastón o silla de ruedas, etcétera. Ya ustedes han visto las condiciones en las que se encuentran, pues sobre todo si la terapia temprana fue inadecuada. Obviamente hay necesidad de cirugía ortopédica en muchos de estos pacientes y desgraciadamente pues no hay la posibilidad de meterlos a cirugía ortopédica. ¿Se acuerdan con el índice per cápita? Necesitábamos al menos un factor de 3, o sea, un punto 3 para poder tener suficientes recursos para utilizarlo en cirugías ortopédicas y obviamente pues buscar los diagnósticos de hemorragia articular más fáciles. Por ahí hay nuevos estudios con algo que es muy fácil, que es el ultrasonido articular, especialmente las articulaciones como la rodilla, el codo y el tobillo, en donde podemos darnos cuenta si un paciente siente un poco de dolor, si es la lesión articular per se o es que tiene hemorragia y entonces tratarlo en ese momento. Vemos que si les hacemos a nuestros adultos en México este estudio de ultrasonografía, vamos a encontrar, yo creo que en el 95-98% articulaciones sangrando, ¿no? Entonces, se pierde todo lo que se ganó en pediatría. Entonces, aquí además, pues empiezan a entrar todos los achaques de la edad adulta y entonces requerimos que el grupo multidisciplinario crezca hacia lo que es tener un internista, tener un cardiólogo, tener un nefrólogo, etcétera. Y pues el paciente con hemofilia, pues además es un paciente que va haciéndose mayor, ¿no? ¿Me das, por favor, la siguiente?
Entonces, tenemos además los retos de la edad, ¿no? Los retos propios de la edad en las personas adultas, que pues tenemos que empezar a ver con mayor detenimiento y controlar tempranamente las comorbilidades. Imagínense la obesidad, la diabetes, hiperlipidemias, cardiopatía, el sedentarismo, bueno, obvio por todas las discapacidades, el tabaquismo, el alcoholismo, condiciones hepáticas, problemas malignos, hipertrofia prostática. Entonces, todos los pacientes con hemofilia pues van a tener un mayor riesgo de tener situaciones negativas, tanto por su hemofilia como por las comorbilidades, ¿no? Entonces, en muchas ocasiones incluso hay que utilizar hemostáticos para tratar de evaluar estos pacientes, ¿no? Entonces, vean que cada vez se hace más complejo, son mucho más pacientes, los recursos son pues mucho menores a los que se tienen, sobre todo pues desde el tamaño del paciente obviamente requiere el doble o el triple factor que lo que requiere un niño, etcétera, ¿no? Entonces, esa maravillosa clínica de la que vienen en pediatría pues no es igual cuando se es adulto. Entonces, pues igual que en pediatría, pues existen las aspiraciones ideales para una estrategia terapéutica en hemofilia, en donde pues esperamos muchas de las cosas que ya vienen en camino, como la terapia génica y la posibilidad de curación, o por ejemplo los tratamientos subcutáneos que son una sola vez a la semana o una vez cada mes, o por ejemplo, nuevos recombinantes humanizados que pueden tener menor antigenicidad, o todo este tipo de circunstancias. Alguna vez decir hemorragia anual igual a 0 en articulaciones, imagínense qué cosa tan hermosa, etcétera. Pero desgraciadamente todavía tenemos que trabajar en México, ¿no? Entonces, ¿me da la siguiente, por favor? Entonces, en estas condiciones tenemos pues varias cosas. Inmediato para México, y esto lo vamos a manejar ambas,